Recibimos en este momento en el escenario al maestro Roberto Aguilar, director editorial de Forbes México, para dar un mensaje de bienvenida. Adelante, Roberto. Muchas gracias, muy buenos días. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. No quisiera hacer aguafiestas, pero acaba de hacer algunas declaraciones justamente el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que hoy estamos en un tema complicado, y me quedé con una frase. Dice, son tiempos muy inciertos. Más tarde también vamos a tener la decisión de política monetaria del Banco de México, y efectivamente, pero la buena noticia es que en los tiempos inciertos también se puede y se debe crecer y aprovechar las oportunidades. Lo he dicho en reiteradas ocasiones, en estas épocas complejas hay quienes lloran y hay quienes venden pañuelos. Nosotros queremos que este Estado, de la mano de todos, los empresarios, el gobierno, la iniciativa privada, todos los entes sociales que conforman este gran Estado, no solamente vendan, sino levanten fuerte sus pañuelos. Gracias de verdad por estar aquí. Para nosotros es un gusto, un privilegio comenzar nuestros festejos de los 10 años de Forbes en México, la llegada, y simplemente decirles que nuestra primera portada fue el expresidente Enrique Peña Nieto. ¿Cuántas cosas han pasado en México en 10 años? Hemos sido testigos de todos estos cambios, pero más allá de eso, de todas estas historias que inspiran, que buscan que justamente se vayan replicando en el resto del país y que sean el ejemplo claro de que México tiene mucho potencial y fortaleza para salir adelante. Acabamos de hacer esta edición y me gustaría presumirla porque es una edición muy interesante para nosotros, también de la mano de nuestro aniversario. Hemos cumplido 9 años de hacer una selección de las mujeres poderosas de México. No lo hacemos en un ámbito económico solamente ni empresarial. Tenemos una gran diversidad de personajes que son justamente quienes tienen el poder y apoyamos justamente todos los trabajos de equidad y todo lo que tiene que ver con estas historias que también son de mujeres que han aprovechado a base de su trabajo y esfuerzo, que a veces es doble, estas posiciones muy fuertes en toda la sociedad y en todo el país. Y no me queda más que agradecer nuevamente su presencia. Gracias por la oportunidad. Creo e insisto que vamos a hacer muchas cosas y que este Estado tiene para dar todavía. Platiqué ayer con algunos representantes empresariales, muy interesante todo lo que está pasando en el Estado, hay que contarlo. Esta también es una historia que puede inspirar, primero, justamente a ustedes y después a todo el país y, ¿por qué no?, a todo el mundo. Bienvenidos, muy buenos días y muchas gracias. Agradecemos al maestro Roberto Aguilar por su mensaje de bienvenida. Vamos a dar la bienvenida al doctor Javier Tello, comentarista y analista político, quien nos va a impartir la conferencia magistral México a mitad del camino. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias a Forbes por esta invitación a este foro. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí esta mañana. Como pueden ver, en efecto, la idea es platicarles dónde estamos. Más tarde le toca a mi amigo y colega Jorge Castañeda platicarles de hacia dónde vamos. A él le toca la parte más difícil. Mi tarea es explicar o tratar de analizar dónde estamos parados hoy en día. Y es una pregunta pertinente no solamente por el hecho de estar a mitad de camino, más o menos, sino porque ha habido dos enormes sucesos que han golpeado no solamente a México, sino a todo el mundo. Obviamente estoy hablando de la pandemia con un impacto en el sector salud gigantesco en cuanto a muertes, tristemente. También una crisis económica que provocó la pandemia, que a su vez provocó una fuerte caída en el crecimiento, un impacto significativo en el empleo y también un considerable impacto social en cuanto a incremento a pobreza extrema.
extrema. Pero no solamente hubo este gigantesco suceso, sino que también hemos tenido elecciones que tuvieron obviamente un impacto en la composición de integración del Congreso, en cuanto a gobernaturas, en cuanto al perfil del electorado que votó, cómo votó distinto a la forma en que votó en 2018, y también el spin que invariablemente se le da a estos procesos electorales. Y la idea es, a lo largo de los próximos 45 minutos, platicar, analizar qué impacto han tenido estas dos cosas en el proyecto del gobierno. Me voy a enfocar en el gobierno, no voy a hablar de la oposición, no voy a hablar de muchas cosas por un tema de tiempo, por tener nada más 40 minutos, no porque no sea importante hablar de la oposición, sino nada más por un tema de falta de tiempo. Entonces, ¿cuál ha sido el impacto de estas dos cosas en el gobierno, en el proyecto del gobierno? Creo que para poder contestar esa pregunta necesitamos un punto de partida, y mi punto de partida va a ser cuáles eran los objetivos que tenía el presidente López Obrador al arrancar su sexenio en diciembre de 2018. En cuanto al objetivo económico, yo lo resumiría como crecimiento inclusivo, con énfasis en inclusivo. Es decir, el proyecto no era un proyecto de crecimiento a secas, como lo fue, por ejemplo, el proyecto de Peña Nieto. El argumento de Peña Nieto es que se iban a pasar una serie de reformas estructurales y como resultado de esas reformas estructurales se iba a dar un salto cualitativo en el crecimiento de México. Íbamos a dejar de crecer el 2.5 que llevamos creciendo durante décadas y íbamos a empezar a crecer en 5, 6, 7%. Era un proyecto de crecimiento a secas, con el supuesto, obviamente, que ese crecimiento ayudaría a toda la población, pero un proyecto de crecimiento, yo diría, crecimiento a secas. En el caso de López Obrador, el objetivo era un crecimiento inclusivo, es decir, repartir mejor el pie, no solamente en términos sociales, entre distintos sectores de la población, sino también entre distintas regiones del país, sobre todo pensando en el sur-sureste del país. Entonces, en lo económico, el proyecto era un proyecto de crecimiento inclusivo, con énfasis en lo inclusivo. En la parte política, yo describiría el proyecto como un proyecto de democracia radical. ¿Qué significa eso? Significa empoderar a la mayoría, darle más poder a la mayoría. ¿Qué significa eso a su vez? Pues restarle poder a cualquier cosa que represente un contrapeso a esa mayoría. En ese sentido, los entes autónomos, el Poder Judicial, cualquier cosa que represente un contrapeso a esa mayoría, había que restarle poder. Y no solamente eso. Esa democracia radical también significaba acercar el gobierno y acercar la democracia a la gente, al ciudadano de a pie. ¿Cómo? De mil maneras, con giras constantes, con una mañanera diaria, que le hablara el presidente de manera directa a los ciudadanos, a través de consultas populares. Esa era otra manera de hacer de la democracia algo más directo, algo más cercano a la gente y en ese sentido algo tal vez más radical. En la parte social yo describiría el proyecto como un proyecto redistributivo, básicamente, pero claramente no era solamente, el objetivo no era solamente uno de redistribución, sino también de movilización. Claramente estos programas sociales tenían el objetivo no solamente de redistribuir, sino también de organizar y movilizar a la gente alrededor de un proyecto de cambio que es el proyecto que prometía el presidente, el proyecto llamado de la 4T. A nivel de seguridad, pues obviamente la manera de resumirlo es con la frase, famosa ya frase del presidente de abrazos y no balazos. ¿Qué entiendo yo con abrazos y no balazos? Lo que entiendo es que si en efecto el crecimiento era un crecimiento inclusivo, si en efecto el proyecto político era un proyecto de una democracia más cercana a la gente, más real para el ciudadano de a pie, que empoderaba a esa mayoría, si en efecto se lograba una mejor y mayor redistribución de los recursos y la gente estaba movilizada, tarde o temprano, todos esos eran abrazos en cierto sentido, tarde o temprano disminuiría el nivel de la violencia. Claramente era un proyecto de largo plazo y en todo caso lo que faltaba era un proyecto de corto plazo, es decir, esa estrategia funciona para que un niño que hoy tiene 3 años no crezca y se convierta en el Chapo. El problema es que alguien ya creció y se convirtió en el Chapo y hay que hacer algo al respecto. En ese sentido no había, creo yo, una estrategia de corto plazo y la estrategia de abrazos y no balazos era más bien una estrategia de largo plazo.
Y finalmente, obviamente, un eje transversal a todo lo demás, que era combatir la corrupción. Y aquí es importante, creo yo, entender cómo entiende el presidente la corrupción. Y el problema, según el presidente, no son las instituciones ni las leyes, sino las personas que encabezan las instituciones y aplican esas leyes. Y en ese sentido, si uno entiende la corrupción de esa manera, se convierte en un problema más moral y de carácter que institucional o legal. Y en ese sentido, el ejemplo del presidente, el liderazgo moral del presidente, la idea de barrer las escaleras de arriba hacia abajo, puede tener sentido, y creo que ese era también el proyecto en cuanto a corrupción. Esos eran los objetivos de arranque, y hay que decirlo, el proyecto era un proyecto relativamente ambicioso y en circunstancias en 2018 yo diría relativamente favorables, y de repente pácatelas la pandemia y las elecciones, que uno pensaría llevarían algún tipo de ajuste, algún tipo de cambio a esos objetivos de arranque, a ese proyecto inicial. ¿Cuál fue el impacto en términos generales de estos dos grandes eventos? Una manera de resumirlo es utilizando a Margaret Thatcher, ex primer ministro de Inglaterra, que en 1980 se encontraba en una situación verdaderamente complicada como primer ministra de Inglaterra. En lo económico, un desastre; en lo social, un desastre; en lo político, un desastre. Una situación en serio muy, muy complicada que enfrentaba Margaret Thatcher en 1980. Yo vivía en Inglaterra en esa época y me acuerdo perfecto. Había una enorme presión de que ajustara su estrategia, que ajustara sus objetivos, que incluso diera un golpe de timón, que diera vuelta, que incluso diera vuelta en U. Y en un discurso muy, muy famoso, Margaret Thatcher, ante la militancia de su partido, dijo: la señora no está para dar vueltas. Yo diría que este señor tampoco. Es decir, no obstante que hemos tenido una pandemia como no había habido una pandemia en 100 años, no obstante una crisis económica del tamaño de la crisis que tuvimos, nada cambia, ¿sí? Esa, entre comillas, terquedad de Thatcher y de López Obrador, yo diría que si bien parece ser similar, es distinta en el sentido que detrás de esa, entre comillas, terquedad de Thatcher, lo que había era convicción tecnocrática. Ella pensaba que su estrategia era la única posible en un sentido técnico. En el caso de López Obrador, yo creo que lo que hay más bien es una convicción moral de lo que él está haciendo es lo correcto y no hay alternativa moral, ¿sí? Lo importante aquí es que en ambos casos era vista esa, entre comillas, terquedad como una virtud política. Cuando Thatcher se para y dice frente a su militancia: la señora no está para dar vueltas, recibe un enorme aplauso. ¿Por qué? Porque lo que ven sus seguidores no es terquedad, sino claridad de propósito, convicción. Lo mismo en el caso de López Obrador. El hecho de que no ajuste, el hecho de que no haga ningún cambio a su proyecto, el hecho de que insista por seguir por el camino por el que va, es visto como una virtud por sus seguidores. Habla, insisto, de convicción, de claridad de propósito a oídos de sus seguidores. En ese sentido, el proyecto va y sigue igualito, el mismito con el que empezó. Sin embargo, sí es importante, yo diría, hacer una serie de matices entre la parte política y la económica, en cuanto a la relación con los empresarios del sector privado, en cuanto a los pesos y contrapesos, sobre todo como resultado de las elecciones, y una serie de retos internos que ha ido enfrentando este gobierno. Y hablaré de cada una de estas cosas a continuación. Empiezo con la parte de matizar entre el proyecto político y el proyecto económico. Queda clarísimo que después de la crisis, bueno, primero después de malos resultados en 2019 y después de la crisis económica provocada por la pandemia, toda la parte del proyecto que tiene que ver con recursos, pues no va a haber. La parte sobre todo económica de crecimiento inclusivo, por más inclusive que sea el crecimiento, si no hay crecimiento, pues no va a haber muchos resultados ahí. La parte social lo mismo, son programas sociales que cuestan. Si no hay recursos no pueden crecer, no pueden aumentar, eso también se ve muy acotado. La parte de seguridad también requiere muchos recursos, en ese sentido queda muy acotado. Lo que le queda en cierto sentido al gobierno es la parte política y la parte de corrupción, que es lo que menos recursos cuestan, requieren.
Y creo que el enfoque desde la elección intermedia ha sido en la parte política y seguirá siendo en esa parte política, es decir, en la parte de democracia radical y hablar de la mayoría y de lo que el pueblo quiere y que el pueblo manda, hablar de la lucha contra la corrupción, podrá ser meramente a nivel retórico, pero estará y está constantemente presente en el discurso del presidente y del gobierno, sobre todo contrastando el presente con el pasado, y lo que está buscando, creo yo, el presidente es poner en la boleta de 2024 el pasado, y es una lucha contra ese pasado para que no regrese ese pasado. Si cuando llegó en 2018 el argumento era, como decía Menem, expresidente de Argentina, estamos mal pero vamos bien, ahora la venta es estamos mal pero estuvimos peor. Y en ese sentido es una lucha contra ese pasado, ¿sí? Y también claramente es una insistencia en que en México debe de gobernar una mayoría y no una élite. Hay un antielitismo y crece la descripción de esa élite. Antes era la mafia del poder y ahora de repente empieza a entrar la clase media, en fin, pero hay también un discurso antielitista. Entonces, lo que yo creo que hemos estado viendo y seguiremos viendo es una radicalización, pero en la parte política, no en la parte económica. Yo creo que el proyecto económico sigue igual, el manejo relativamente ortodoxo de las finanzas públicas seguirá igual, ahí no va a haber un cambio. La parte donde se va a radicalizar y cada vez más rumbo a 2024 es en el discurso político, tal vez meramente a nivel retórico, y eso no minimiza la cosa, es decir, cuando la retórica es la retórica del presidente del país, esa retórica importa. Entonces, cuando digo que es a nivel retórico, no quiero minimizar la relevancia o la importancia de esa radicalización, pero creo que se dará sobre todo a ese nivel, a nivel retórico. Al decir que la parte económica queda a un lado, no significa que no importa. Obviamente importa, y qué más quisiera el gobierno que crecer y crecer muchísimo. Y necesitan un mínimo de crecimiento de aquí a 2024. Esta economía no crece sin inversión privada, eso queda clarísimo, y eso nos lleva al segundo tema, que es la relación del gobierno del presidente con los empresarios. Y aquí creo que lo que hay que entender es la historia y la manera en que ha evolucionado esa historia. Yo diría que en 2019 lo que vemos es un gran pleito entre el gobierno, entre el presidente y el gran empresariado. Subrayo gran empresariado y después explicaré por qué. Y con gran empresariado, para ponerle nombre y apellido, estoy básicamente hablando del Consejo Mexicano de Negocios, ¿no? El presidente sale con todo, cancela el aeropuerto de Texcoco como primer trancazo. ¿Cómo reacciona ese gran empresariado? Se vuelve loco, no lo acepta, insiste y presiona en que no es posible, que debe de haber un ajuste, que debe de haber un cambio de rumbo, que eso es inaceptable, gran pleito. ¿Cómo evoluciona a lo largo de 2019 ese pleito? Yo argumentaría que poco a poco se dan cuenta esos grandes empresarios que el presidente va derecho y no se quita, no da vueltas, nada va a cambiar, no va a haber un ajuste, y que ellos se tienen o que rebelar o que ajustar. Y ya para finales de 2019 yo argumentaría, y estoy especulando, no es que esto me lo haya contado alguien, yo argumentaría que ya para finales de 2019 el grueso de ese gran empresariado había capitulado, había aceptado que había que trabajar dentro de las nuevas reglas. El 80%, para ponerle un porcentaje, de ese gran empresariado había dicho, creo que es o dentro de la 4T o nada, y habían aceptado básicamente trabajar dentro de lo posible bajo las nuevas reglas. De repente en 2020 con la pandemia revive el pleito. ¿Por qué? Porque el gobierno decide no apoyar al sector privado, decide no hacer básicamente nada en cuanto a apoyar a empresas, a mantener empleo, etcétera, y eso revive el pleito con el sector privado y con ese gran empresariado, ¿sí? Y ya para finales de 2020 lo que sucede es que se da una pausa en ese pleito. ¿Por qué? Porque empiezan a ver la elección muy cerca y lo que deciden estos grandes, insisto, grandes empresarios es vamos a ver qué pasa en la elección intermedia. Si le va de maravilla a Morena y al presidente,
como le fue en 2018, pues ni modo, a cooperar. Si le va de maravilla a la oposición, pues tenemos canicas con qué jugar y en una de esas podemos seguir resistiendo. Entonces hay una pausa por la elección y ahorita ya estamos en un mundo post-elección intermedia y la pregunta es si ese pleito va a seguir o si va a haber cooperación o algo de cooperación de aquí a 2024. Primero, yo diría que los resultados electorales no decidieron nada porque fueron ambiguos. ¿Le fue mal a Morena? No, pues le fue muy bien, sobre todo a nivel territorial. Entonces, ¿le fue mal a la oposición? Pues no le fue mal a la oposición, le fue bastante bien en cuanto a el Congreso. Es decir, lo que muchos esperaban, que era que la elección intermedia decidiera de un lado o de otro las cosas, no sucedió. Y en ese sentido, los resultados ambiguos no resolvieron ese dilema para el gran empresariado. Ahora, ¿por qué hablo del gran empresariado? Porque creo que la estrategia del presidente al arrancar el sexenio fue negociar con el gran empresariado y solo con el gran empresariado. Bajo el supuesto, me imagino, que de si logras convencer al Consejo Mexicano de Negocios, ese gran empresariado va a jalar al resto del sector privado. Y creo que ese fue un error estratégico del presidente. ¿Por qué? Porque tal vez eso era cierto en 1950, 1960, 1970, donde si convencías al 80% del gran empresariado, jalaban al resto del sector privado. Pero creo que hoy en México el sector privado es algo mucho más grande, mucho más plural, mucho más complejo de lo que era antes, con dimensiones regionales, transnacionales, y no puedes solo hablar con el gran empresariado. Y al solo hablar con el gran empresariado, creo que el gobierno cometió el error de ignorar o no dialogar con el resto del sector privado, que es fundamental para el crecimiento, porque buena parte de la inversión viene del resto del sector privado y de los empleos que generan. En ese sentido, el descuidarlos, el no dialogar con el resto del empresariado, creo yo, fue un error. ¿Por qué? Porque estaban furiosos. No se sentían representados por el gran empresariado y el gobierno tampoco estaba dialogando con ellos de una manera paralela. Y el problema se vuelve todavía más grave porque lo que empieza siendo una diferencia de posturas en lo económico se convierte en un pleito político, es decir, se activa políticamente ese empresariado. Y llega a la conclusión que la manera de resolver el problema económico era primero resolviendo un problema político, es decir, quitando a Morena del poder en 2024. Un poco lo que pasó en 1982 con la nacionalización de la banca. Lo que venía siendo un pleito en lo económico con Echeverría y López Portillo se convierte en un pleito político y una parte del sector privado en 1982, con la nacionalización de la banca, decide que la manera de corregir el proyecto económico era primero resolver el problema político quitando al PRI del gobierno. Entonces, en ese sentido, creo que fue un problema para López Obrador no dialogar con el sector privado en su conjunto y enfocarse solo en el gran empresariado. Y el costo de seguir esa estrategia fue enorme en lo político, porque creo que lo que hizo fue activar políticamente al sector privado rumbo a 2024. Además, periódicamente a lo largo de este proceso, siempre hay algo que cuando parece ir bien la negociación, dice algo, hace algo el presidente que le mete ruido a esa negociación, a ese diálogo. En este caso, lo más reciente tal vez es la reforma eléctrica. ¿Qué decir de los pesos y contrapesos? Hablaré del Congreso, de la Suprema Corte y de los estados, y empiezo con el Congreso. Como saben, los resultados de la intermedia provocó un cambio importante en la integración del Congreso. Si Morena y sus aliados antes tenían una mayoría calificada de 2/3 partes, ahora ya solo tienen una mayoría del 50+1. Y la oposición ya, si se mantiene unida, puede bloquear algunas cosas. Lo importante aquí es entender los distintos tipos de mayorías. Para hacer un cambio constitucional, como ustedes saben, se requieren 2/3 partes. Eso ya no lo puede hacer Morena y sus aliados. No tienen esas 2/3 partes. Siempre y cuando, obviamente, la oposición se mantenga unida y vote en contra de cualquier propuesta de cambio de reforma constitucional. Sin embargo, mantienen una mayoría que les permite controlar el presupuesto y eso es fundamental, obviamente, para cualquier gobierno
Y en ese sentido, Morena y sus aliados siguen controlando año con año el presupuesto sin tener que negociarlo con la oposición. Eso sí, ya Morena solita no controla el presupuesto. Depende del PT y del Verde. Y eso sin duda va a ser un problema hacia adelante, porque sospecho que el Verde va a ser un negociador bastante eficaz en este proceso. Pero siguen controlando, si se mantiene esta unidad de Morena, PT y Verde, siguen controlando el presupuesto. En ese sentido, creo yo que si bien hay un mucho mayor contrapeso en el Congreso, sobre todo en cuanto a cambios en la Constitución, siguen manteniendo bastante control Morena, y en ese sentido el contrapeso no es tan abrumador como lo ha sido para otros presidentes en otros sexenios. Y la gran incógnita aquí siempre ha sido cómo la va a jugar el PRI. Al parecer hasta ahorita ha jalado con el resto de la oposición, manteniendo una cierta unidad, sobre todo en cuanto a cambios a la Constitución. ¿Qué decir de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Creo que aquí también es importante entender la historia que se ha dado a lo largo de estos 3 años. Y el punto de partida de esa historia es que la oposición en 2018, tras la derrota abrumadora que sufren los partidos PRI, PAN, PRD en esa elección, la oposición, y por oposición no me refiero solo a los partidos, me refiero a grupos de interés, me refiero a grupos profesionistas, distintas personas en lo individual, etcétera. Esa oposición decide irse por la vía legal, se da cuenta que no hay manera de contener o de luchar en contra del gobierno a través de los partidos, y el camino que escogen para tratar de contener a la 4T es a través de la vía legal, y se empiezan a dar una enorme cantidad de amparos, controversias constitucionales. Optan por la vía legal, algo relativamente común en circunstancias como las que se vivían en México en 2018. Es decir, en países donde de repente se colapsa la oposición partidista, pero el Poder Judicial tiene una cierta autonomía y capacidad, la oposición suele irse por la vía judicial para hacer frente al gobierno, y se opone a través de amparos, controversias constitucionales. Y eso es lo que hace la oposición a partir de diciembre de 2018, y lo que vemos, como ustedes saben, es una vez más, enorme cantidad de amparos y controversias constitucionales. Creo que no lo vio venir el presidente esa estrategia, nada más no pensó que eso podía suceder porque nunca había sucedido en México. No lo vio venir, y cuando vino, ¿qué hizo? Empezó a presionar a la Corte, logró meter a 2 nuevos ministros en la Corte, y de esa manera empezó a hacer su propia lucha dentro de la Corte, y buena parte de esa disputa entre gobierno y oposición durante los primeros años se dio en el ámbito judicial. ¿Qué postura adoptó el ministro Saldívar en todo esto? Personaje clave dentro de la Suprema Corte. Creo que le quedaba claro, como buen abogado que es, que los amparos técnicamente eran sólidos, que las controversias constitucionales técnicamente eran sólidas. Entonces, por un lado, como abogado, a nivel técnico, todo eso volaba. Pero por el otro también le quedaba muy claro que después de que Morena había ganado en 2018 como ganó, no había manera de detener la 4T en la Corte. No había manera, políticamente hablando, no técnicamente hablando. No podía la Suprema Corte empezar a tumbar todo lo que hacía el nuevo gobierno. Políticamente era inviable, iba a provocar una crisis constitucional. ¿Qué optó por hacer? Por un lado, aceptando la validez técnica de estos amparos, por el otro lado, aceptando la inviabilidad de detener la 4T por la vía judicial. Optó por no hacer nada, y no hizo nada la Suprema Corte durante los primeros años. Y se fueron acumulando todos estos casos. Y le apostó, sospecho, como el gran empresariado, a las elecciones intermedias, a ver qué pasaba y a ver si eso definía por dónde iba la cosa y las fuerzas políticas. En todo esto es importante reconocer que la Corte, en México y en cualquier país como México, tiene menor legitimidad ante los ojos de la ciudadanía que los otros poderes. ¿Por qué? Porque no son electos. El presidente es electo, los congresistas son electos, los ministros no. Y en ese sentido hay un déficit de legitimidad. Y por esa razón también, creo yo, es muy difícil que una Corte trate de detener un proyecto que trae un ejecutivo después de ganar de manera contundente una elección. Le recuerdo el caso de Franklin Delano Roosevelt y su New Deal en Estados Unidos, cuando la Corte también intentó y fracasó de detenerlo.
Ese problema es un problema común y también es parte de esta historia, ¿sí? Y además hay que recordar otra cosa, que lo único que necesitaba el presidente y el gobierno era tener a 4 ministros. Con 4 ministros era suficiente, no necesitaba controlar a la Corte, no necesitaba una mayoría en la Corte, necesitaba a 4 ministros, porque si tienes a 4 ministros, logras que la Corte no pueda declarar inconstitucional cosas que haces. Y fue precisamente lo que pasó recientemente en la reforma eléctrica, ¿sí? En ese sentido, creo que la Suprema Corte en los primeros años, por esta historia, no ha sido el contrapeso que muchos esperaban que fuera. Y las elecciones intermedias, una vez más, tampoco resolvieron nada, porque los resultados creo que fueron ambiguos, pero creo que sí fueron lo suficientemente favorables a la oposición para que la Corte se empezara a mover un poquito de manera muy tentativa. Y creo que lo ha hecho un poquito. En cuanto a los estados, queda claro que en 2018, por lo menos en papel, el presidente parecía enfrentar una situación parecida a la de Fox, donde la presidencia le pertenecía a Morena, pero el país en términos territoriales estaba en manos de la oposición. Ellos tenían 5 estados, la oposición tenía 27 estados. La diferencia con Fox, yo diría, es que esos 27 no estaban en manos principalmente de un partido. En el caso de Fox estaban en manos básicamente del PRI, que permaneció sumamente organizado, disciplinado y liderado por 2 o 3 gobernadores. En este caso estaba más fragmentada, esos estados estaban en manos de distintos partidos, lo que hacía más difícil la coordinación, y también estaban hechos bolas, sin liderazgo, sin proyecto, etcétera, ¿no? Pero aún así era un reto no menor que tenía que enfrentar si quería evitar ese contrapeso federalista. Y lo que ha hecho es ir ganando estado tras estado. Hoy por hoy han pasado a tener ya de 5 a 22 estados. Y lo que queda clarísimo es que ese control territorial no solamente evite el contrapeso federalista, sino sobre todo ya rumbo a 2024 se vuelve fundamental para movilizar el voto. Y ha sido un avance territorial impresionante de Morena en estos últimos 3 años y cacho, ¿sí? Sin duda con ciertos costos y tal vez en una de esas con algo de fragilidad. Si le preguntas a un viejo militante de Morena qué piensa de alguno de estos nuevos gobernadores, que hasta hace poco algunos de ellos eran de otros partidos, pues no están del todo cómodos. Si les preguntas qué piensa del Verde y del gobernador que tienen en San Luis Potosí, tampoco están muy contentos. Entonces hay un costo que ha tenido que pagar sin duda Morena por este avance territorial, y hay algo de fragilidad en la estrategia que han adoptado para ir ganando ese territorio. Pero de que lo han ganado, y de que será sumamente valioso en 2024, será sumamente valioso en 2024. Pero yo creo que el principal reto que ha enfrentado el gobierno en estos primeros 3 años, más allá del Congreso y la oposición, ya sea en la vía judicial o partidista, el federalismo, el principal reto ha sido un reto interno. Para que un proyecto dé resultados, primero tiene que estar bien diseñado, ustedes lo saben, y no solamente tiene que estar bien diseñado, además tiene que estar bien implementado. Solo así hay resultados. Y muchos piensan que en una de esas el proyecto del presidente tiene problemas tanto a nivel diseño como a nivel de implantación. Les doy algunos ejemplos en cuanto primero a diseño. Mucha gente piensa que uno de los principales obstáculos que impide un mayor crecimiento en México, crecimiento económico, es la fragilidad del Estado de Derecho. ¿Qué está haciendo el presidente o qué parte del proyecto ataca esa fragilidad? Ninguno. Silencio total. En una de esas tiene razón el presidente y no es un tema central, en una de esas no. Pero ahí hay un posible problema de diseño. Les doy otro ejemplo. Si ahorita yo meto en este cuarto a los 500 mejores economistas de México y les digo, a ver, levanten la mano aquí, ¿quién piensa que hay que invertir más en infraestructura? Todos levantan la mano. Si después les digo, entonces están a favor del Tren Maya y de la refinería de Dos Bocas, una cosa es estar a favor en invertir en infraestructura y otra cosa son proyectos de infraestructura puntuales, y esos proyectos de infraestructura en puntual no nos parecen los mejores. Otro posible problema con el diseño. En fin, hay varios posibles problemas con el diseño, pero vamos a dar por hecho de que el diseño es bueno.
Aún así no da resultados a menos de que la implantación sea una implantación eficaz. Y ahí creo que también ha enfrentado serios problemas el gobierno. Dos sucesos más, además de la pandemia y las elecciones intermedias, no de ese nivel de importancia, pero también importantes, la revocación de mandato y la reforma eléctrica. La revocación de mandato, ¿qué decir de ella? Salió una encuesta en Reforma después de que tuvo lugar la revocación de mandato, en que se preguntaba, ¿cree que X sale fortalecido o debilitado de la consulta de revocación de mandato? Hicieron la pregunta para el presidente, para el partido Morena y para la oposición, y los resultados fueron los siguientes. Claramente quien salió fortalecido fue el presidente de este ejercicio, por eso lo quería. Quedaba bastante claro que iba a salir fortalecido y en efecto la mayoría de las personas piensan que salió fortalecido, con algunos matices. La participación tal vez no fue la que hubiera querido el presidente. Podemos tener una larga discusión de si fueron muchos o pocos los que participaron y los que votaron por el presidente, depende con qué los comparas, si los comparas con la votación en 2018 del presidente o si las comparas con la votación 2018 de Anaya o de Meade. Obviamente frente al presidente no le fue tan bien, frente a Anaya y Meade le fue requete bien. Si los comparas con los votos de la intermedia en 2021, en fin, las comparaciones son muchas, todas válidas, todas interesantes, todas relevantes, pero ese es un primer matiz. ¿Qué decir de la reforma eléctrica? Una vez más, en esta encuesta de reforma que salió en mayo, preguntaron, ¿cree que X sale fortalecido o debilitado tras el rechazo de la reforma eléctrica? Y como también era de esperarse, aquí el ganador fue la oposición, no por mucho, pero sí más que López Obrador y Morena. Sale beneficiada la oposición de este proceso, pero una vez más yo diría que hay algunos matices. Primero, la decisión de la Suprema Corte de Justicia al respecto, donde 4 ministros dijeron que no era inconstitucional la ley secundaria que ya estaba operando o en principio debía de estar operando, y eso mantiene todo en una especie de limbo. No queda claro qué vaya a pasar, pero no se declaró inconstitucional esa ley secundaria, que básicamente dice lo mismo que lo que iba a decir la reforma constitucional. Además, se mantiene esa discrecionalidad del Ejecutivo, que es enorme en el caso mexicano. En ese sentido, estos dos sucesos más, creo que los resultados no fueron contundentes, o sea, no claramente ganó el presidente, ni claramente perdió el presidente, ni claramente ganó la oposición, ni claramente perdió la oposición. Sin embargo, mi sensación, y tal vez es una sensación sesgada de la comentocracia, pero mi sensación es que el spin que sale de estos dos eventos es un spin ligeramente tal vez favorable a la oposición. Ahora, dicho todo eso, sigue habiendo enormes incógnitas parados donde estamos el día de hoy. Hay una serie de cosas, para usar la famosa frase de un exsecretario de la Defensa de Estados Unidos, una serie de cosas que sabemos que no sabemos. La primera de ellas es si mantiene o no mantiene López Obrador su alto nivel de aprobación en los siguientes 2 años. La segunda cosa es si va a lograr, bajo el supuesto de que mantiene un alto nivel de aprobación, si va a lograr convertir ese nivel de aprobación en votos para el candidato de Morena, sea quien sea ese candidato. Tercero, si logrará mantener la unidad Morena. Y no me refiero a una unidad formal, me refiero a que todo el mundo esté comprometido y echándole ganas para ganar. Una cosa es que de cara al público, de cara a la prensa, digan sí, todos unidos, pero ahí adentro lo que se necesita es una genuina unidad. Y eso aplica para cualquier partido y aplica también, por supuesto, para Morena. 4, ¿qué tipo de resultados en lo económico, en lo social, en cuanto a violencia podemos esperar de aquí a 2024? Y finalmente, si habrá una crisis de fin de sexenio o no, una crisis fiscal, financiera de fin de sexenio. Puras incógnitas, no voy a hablar de cada una de ellas, pero voy a hablar brevemente de la primera, que tiene que ver con el nivel de aprobación de López Obrador, que creo que es una variable clave de aquí a 2024. Si vemos su nivel de aprobación durante los últimos años, es bastante impresionante. Se ha mantenido en los últimos 2 años, un poquito más de 2 años, 2 años y cacho ya, arriba del 53%, que fue el porcentaje de votos que obtuvo en 2018. Y uno diría, no, pues es que ha dado excelentes resultados y por eso está arriba de ese 53%. Pero no, acordémonos que al principio de esos 2 años nos pegó la pandemia y luego la crisis económica, es decir, han sido 2 muy malos años, pésimos años para muchos países, incluido México, tal vez más para México.
Y aún así, si ven, se ha mantenido su nivel de aprobación en un rango entre 58 y 64 más o menos. Un promedio de 62%, altísimo. Cualquier persona que vea esto, conociendo lo ocurrido durante los últimos 2 años, se preguntaría, pero ¿cómo es posible con tan malos resultados? Y es importante explicarlo. ¿Por qué? Porque en función de lo que lo explique, podemos empezar a especular si se mantiene o no durante los próximos 2 años. ¿Sí? Y hay muchas explicaciones que uno escucha allá afuera. Una primera explicación es que es un mentiroso y miente a cada rato y dice que crecemos y que todo va de rete bien, etc. Otra explicación, no es tanto que miente, sino que manipula los datos, manipula a la gente con una cierta retórica. No son mentiras, es manipulación. Otros lo que argumentan, y no se excluyen estas explicaciones, obviamente, otros los que argumentan es que no, el problema ha sido es que nadie ha sabido aprovechar esos malos resultados. No hay oposición que aproveche esos malos resultados. Y ante la falta de oposición, la gente por default se queda con el presidente y más en un país con una cultura presidencialista. Otros argumentan que no, lo que explica eso es la esperanza que aún está ahí presente en un importante porcentaje de la población de que tarde o temprano va a dar resultados. Y otros argumentan que sí ha dado resultados a su base y ha cuidado su base y lo que sustenta ese alto nivel de aprobación es que ha sabido cuidar a su base. De todas estas explicaciones que uno escucha allá afuera, yo confieso que las primeras 2 no me convencen mucho, mentiras y manipulación. ¿Por qué? Porque en esas encuestas que miden aprobación, también se pregunta qué piensa usted de los resultados puntuales. Y ahí la gente lo califica mal. Es decir, no está siendo manipulada, está muy consciente de que no ha habido buenos resultados. Y no le están mintiendo con éxito porque está muy consciente de que no ha habido buenos resultados en un sentido concreto. Lo de la falta de oposición, esperanza, resultados para su base, esos yo creo que sí tienen más sentido. Pero aún así, para mí por lo menos me es insuficiente para explicar esos 2 años y cacho con ese nivel de aprobación, dado lo que estuvo pasando en el país durante esos 2 años. Porque además de la pandemia, además de la crisis económica, la violencia también estuvo bastante complicada. ¿Qué es lo adicional, según yo, que explica ese alto nivel de aprobación? Tiene que ver con 2 cosas, con dignidad y con moralidad. Primero, la sensación de un porcentaje importante de la población de que el presidente está de su lado, por primera vez en mucho tiempo, tal vez desde Lázaro Cárdenas. El presidente está de su lado, los entiende, los escucha, habla con ellos, los conoce, camina entre ellos. Y eso es muy potente. Y eso es independiente de resultados concretos. Alguien puede estar de tu lado y no dar resultados, pero sabes que está de tu lado. Eso es muy, muy potente. Eso te da dignidad. Y la otra cosa que creo que está en juego aquí es la sensación de que dé o no dé resultados, el presidente moralmente hablando está del lado correcto. Y creo que eso también es muy, muy potente. Me queda clarísimo que la gente no vive de dignidad y moralidad. Tarde o temprano necesitas pan. Pero la dignidad y la moralidad alcanzan para un buen rato. Y la pregunta es si alcanzan hasta 2024 y si son transferibles. Y yo diría que en parte sí. Es decir, esa dignidad y esa moralidad también están asociados a Morena, al proyecto de cambio. Y en ese sentido que algo, o sea, no es un carisma que tiene el presidente que ese sí no se puede transferir. Es la idea de un proyecto que da dignidad y que moralmente está del lado correcto según un porcentaje de la población. No estoy diciendo que tengan razón, pero es un porcentaje bastante grande. Y en ese sentido que algo de eso sí es transferible al candidato que sea. En ese sentido tenemos esta larga lista de incógnitas, cosas que sabemos que no sabemos, pero también como famosamente dijo el secretario de Defensa, hay un chorro de cosas que no sabemos que no sabemos. Hace 3 años, 4 años, ¿quién hubiera pensado en una pandemia? ¿Quién hubiera pensado en una guerra como la de Ucrania? En una crisis económica como la que tuvimos como resultado de la cadena. Eran impensables esas cosas. Bueno, faltan 2 años y cachito para la oposición y en ese sentido hay muchas cosas que no sabemos y que le pueden pegar muy duro al gobierno, pero que también podrían beneficiar al gobierno. No les puedo hablar de esas cosas porque no sabemos cuáles son y ahí lo dejo. Muchísimas gracias.